antes de esta charla, bueno, es un día importante para los jóvenes universitarios. Básicamente, aquellos que hemos leído un poco sobre Kant, ¿no? En su método científico, si recordamos un poquito a Hegel, ¿no? con la fenomenología del espíritu, por ejemplo, pudiéramos posiblemente pensar que sí se puede ser objetivo, ¿no? En una teoría. Pero la realidad, antes de esta charla, con esta intención de platicar rápidamente con ustedes, dije, bueno, a ver, sí se puede ser objetivo, pero al final del día siempre hay una esencia que una idea permea la esencia de una persona, ¿no? Y pues, como todo ser humano, tengo mis limitaciones y tengo mis sesgos, obviamente errores, en fin. La cuestión es cómo no impregnar esta teoría, posiblemente algunos de mis fortalezas, pero algún tipo de efectos que viene siendo que podría pecar de un extremo optimismo muchas veces, ¿no? Dije, bueno, sí se puede ser objetivo, pero voy a tratar de salir de lo más posible. Es algo que he practicado a lo largo de unos años. Sí se puede, cuesta muchísimo trabajo, pero dije, no voy a cometer ese error de presentar la teoría que se está proponiendo y que vaya a cometer el pecado de ser excesivamente optimista, ¿no? Desde el punto de vista científico. Entonces dije, bueno, vamos a comenzar a hablar bajo esta teoría cómo es que se está viendo este mundo al día de hoy, ¿no? En el derecho y en la economía principalmente. Entonces, sin afán de ser catastrófico, que es lo que menos tengo, la realidad, estamos viviendo, más bien siempre hemos vivido en un mundo en el que la base del propio derecho, ¿no? La economía, y la base es el conflicto. Es algo que es una cruda realidad, ¿no? Entonces esa fue mi selección, que sí tengo que hablar un poquito de ese aspecto rudo, ¿no? De la economía, porque a veces estudiamos la economía o el propio derecho, lo estudiamos como la parte liberal, que sí hay que seguirla, por supuesto. En fin, siempre hay que, sobre todo en una casa de estudios como esta, ¿no? Tenemos, creo que esa filosofía de siempre ser bien aperturados. Sin embargo, sí, por responsabilidad, decidir esto, ¿no? Decir, bueno, la realidad es que es muy ruda la economía y pues ahora sí que la muestra pues es otro dato, ¿no? Tenemos pues alrededor de 40 millones de pobres extremos en México, tenemos conflictos en Medio Oriente, tenemos conflictos en Ucrania, en el mundo tiene esa parte agresiva, ¿no? Y la economía también, porque cuando lo estudiamos la vemos a veces en gráficos y creemos que es muy simple, y la realidad es que es muy ruda, ¿no? Es la palabra que decidí poner. Sin embargo, somos nosotros, en esta perspectiva, somos nosotros en donde posiblemente no estamos sabiendo observar correctamente el mundo, ¿no? Como tal, porque en nuestras mentes, en nuestras propias leyes, pues sí encontramos el equilibrio, encontramos el balance, etcétera, pero parece ser que encontramos un poco y todo, muchas cosas es conflicto. Y esta teoría lo que trata de proponer es una ruta a cómo sí podemos salir de las circunstancias económicas en las que nos encontramos, que pues es prácticamente, ya son 26 años de estancamiento económico, ¿no? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Cómo se va a encontrar su servidor? ¿Cómo se encuentra su servidor desde el punto de vista generacional? ¿Cómo se encuentran los jóvenes, ustedes, ¿no? Con este entorno que estamos viviendo, que ya son pues más años de los que
sí tenemos que tomar hacer frente a esta realidad económica y por supuesto que sí hay formas de cómo salir de este estancamiento económico. Entonces, en este entorno que vengo planteando, que su servidor viene planteando, está en esta bóveda económica en la que vivimos. Ya tenemos poquito más de un cuarto de siglo viviendo en este estancamiento. Podemos ver, escuchar en las noticias cómo hay un modelo económico que se hace mucha referencia, que es el modelo chino, ¿no? Pues bueno, el modelo chino, dejando a un lado la parte política, concentrándonos en la parte económica, pues la realidad es que es exitoso. Es exitoso, 40 años ha sacado más de 800 millones de pobres. En los últimos 10 años ha sacado alrededor de 100 millones de pobreza, prácticamente tiene erradicada, mientras México se encuentra en un cuarto de siglo en estancamiento y no logramos cerrar esas brechas. Al final del día todo concluye que no se está creando capital, para no darle muchas vueltas al asunto. Sin embargo, estamos viendo que una de las características o la característica más importante en China es que su economía es descentralizada. Y esto lo podemos ver en la nueva economía digital, ¿no? Con básicamente las organizaciones autónomas descentralizadas. Espero que sí sepamos de lo que estamos hablando. Sí, creo que, si me permiten la confianza que hemos pasado en salones de clases, creo que sí es su responsabilidad saber que son las DAOs, ¿no? Las Decentralized Organizations Autónomos, las organizaciones descentralizadas autónomas, ¿no? Y cómo se debe vincular a través de una figura jurídica o un concepto jurídico que estudiamos desde nuestros primeros días estudiando derecho, que es la representación legal, ¿no? Porque es ahí, a través de los contratos inteligentes, etcétera, es donde se mezcla o se vincula lo mejor del mundo fuera de línea con el mundo digital. Entonces, ese es básicamente el panorama, esa es la perspectiva en la que su servidor se encuentra como generación. Esta teoría titula La generación de 1976, la titula como la hija de la crisis, ¿no? O los expertos en crisis. Entonces, para no estigmatizar, sin embargo, para que ustedes mismos se ubiquen estos 26 años con estancamiento económico, ¿no? Entonces, ese es el ánimo básicamente de esta teoría, que lo que está proponiendo es una economía pero que sea descentralizada. Y básicamente en el armado del rompecabezas, esto lo que se está proponiendo es básicamente que se conjugue, ¿no? Si ocupamos teoría de conjuntos, ¿no? Vamos a ver que hay un conjunto que hace falta, o una pieza de ajedrez, que es pieza que es básicamente el municipio, más bien pieza de rompecabezas. La pieza de rompecabezas es el municipio, y está haciendo falta algo en todos los esfuerzos
pasa. Si analizamos de la época de mayor crecimiento económico del país, que viene siendo de 1940 a 1970, es una época que la conocemos como el milagro mexicano, es una época de crecimiento económico sostenido, y ahí básicamente las políticas económicas eran muy paraestatales. Sin embargo, por ciertas circunstancias, llegamos a 1971 y la economía en el mundo se comienza a globalizar, y ahí es donde comienzan los desequilibrios, ¿no? Las grandes crisis económicas, obviamente había antes, sin embargo, muy marcadas. Posteriormente, pudiéramos ver que en México, alrededor de 1998, se comienzan a establecer los fundamentos de la economía mexicana. La verdad es que la economía mexicana tiene fundamentos económicos muy sólidos. ¿Cómo se logra esto? Pues básicamente con capital intelectual de jóvenes, ¿no? Que en la medida de sus posibilidades tienen oportunidades en el extranjero, regresan al país, y en esos tanques de pensamiento es como se impulsan estas políticas, y eso sucedió en México, ¿no? En Estados Unidos esa vinculación entre universidades y gobiernos es muy cercana. Sin embargo, en México, por nuestra propia historia, pues hay una sana división, ¿no? Aquí nos hace que nuestra cultura no permite mucho interactuar entre lo gubernamental y de lo universitario. Sin embargo, sí existe esa función o responsabilidad por parte de los jóvenes. Entonces, para ustedes, muy cansado del tema, lo que les quiero comentar es que más o menos en 1998 se establecen los fundamentos de la economía mexicana, en donde no deuda, recaudación fiscal mejorada, en fin, viene el error en el 1994, el famoso error de diciembre, ¿no? Y ahí se mejora los fundamentos de la economía mexicana en base a este error, y básicamente ya tienen candados los gobiernos para no endeudarse. Viene básicamente la apertura comercial de México. Si analizamos, se le ha dado oportunidad básicamente al gasto. Estamos regresando al gasto, políticas de gasto, ¿no? Que en su momento funcionaron. Creo que si no se crea capital en ellas, no va a funcionar. Tienen puntos positivos, como que ciertos derechos sociales ya son derechos constitucionales. Sin embargo, sí ya hay que pasar a la fase de creación de capitales. Se le ha dado también oportunidad a la apertura comercial, ¿no? Se le ha dado también oportunidad al consumo, en fin, pero la realidad es que no ha habido oportunidad de que se le dé chance a la inversión formal para que los gobiernos inviertan formalmente, no nada más a través del gasto, sino a través con estructuras administrativas que permitan a los gobiernos invertir, pero haciendo ciertos ajustes, tampoco como en 1940, con economías completamente paraestatales, sino a través de una participación mínima. Para ir más o menos concluyendo y dar espacio a ver si hay alguna pregunta u observación. Hay una nueva ley, hay muchos esfuerzos, hay una nueva ley de fomento a la inversión y al desarrollo, en donde ya está hablando de capitales mixtos. Hay muchos esfuerzos, por ejemplo, en Quintana Roo ya está el distrito financiero. Sin embargo, hace falta que sean más concretos los esfuerzos en la creación de capital, no nada más a través del gasto o la vinculación empresarial. Entonces, estamos viendo que en la práctica, estamos viendo que no está dando resultados el Plan México, por ejemplo, ¿no? Que es la bandera de las políticas de inversiones como tal. Vemos a las cabezas del sector que están diciendo, bueno, ya se puso todo y no hay inversiones, ¿no? Cuando vemos que hay un portafolio de inversiones en donde pues realmente no hay oportunidad de invertir, es básicamente los proyectos ya licitados, ¿no? Como tal, hay un decreto de aceleración de inversiones, por ejemplo, pero bueno, hay que invertir más de 2
más o menos.